7 relatos escalofriantes de ferias que nunca te dijeron no podrás dormir después de esto. Era una tarde oscura, la niebla se arrastraba por las calles como un susurro amenazante. En un pequeño pueblo, donde las festividades se mezclaban con antiguas leyendas, se hablaba de 7 relatos tan escalofriantes que unos pocos osaban murmurar sus nombres. Esos relatos venían de estas fiestas, donde la risa se balaceaba con gritos aterradores, y dormían en la memoria de la gente con el peso de algo que nunca se debería haber olvidado. Había un cuento de un niño cuya risa resonaba más allá de la muerte, un eco que retumbaba cada vez que los fuegos artificiales estallaban en el cielo, causándole escalofríos a todos los que lo oían. Como si el viento soplara para recordarlo, una sombra cruzó la plaza. Los ancianos, con ojos llenos de miedo, recordaban la fiesta en que el espíritu del niño había regresado, buscando venganza. No se debe jugar con lo que no se ve, susurraban. La piel se erizaba al recordar cómo una simple broma había desencadenado una noche llena de horror, donde las luces de la feria se apagaron una a una y los lamentos se alzaron entre la multitud aterrorizada. ¿Quién iba a imaginar que cada risa de aquel niño encantador podría traer consigo un regalo mortífero? La combinación de luces y sombras dibujaba siluetas extrañas, y el aire, cargado de dulces y miedo, parecía hacer eco de advertencias antiguas. Cuantos más relatos se contaban, más intrépidos se volvían los jóvenes, buscando lo prohibido en medio de risas y borracheras. Pero la historia del niño era solo la punta del iceberg. Las hijas de aquel pueblo llevaban un secreto en sus ojos, un temor silencioso que nunca compartían mientras danzaban al ritmo frenético de la música. Mientras la bruma se espesaba, en la lejanía alguien gritó, un sonido desgarrador que cortó el aire como un cuchillo. Nadie se atrevió a moverse. Las miradas se buscaban, llenas de preguntas sin respuesta. Y en ese momento, el verdadero horror comenzó a desenredarse. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un momento para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La tensión en el aire se sentía como un nudo en la garganta. En la plaza, el silencio se volvió pesado, como si la misma atmósfera contuviera la respiración. ¿Qué estaba a punto de desencadenarse? Aquellos 7 relatos guardaban secretos oscuros, esperaban su momento para salir a la luz. Mientras tanto, un frío helado recorrió la columna vertebral de los presentes, dejando claro que esta era solo la introducción a algo mucho más aterrador. ¿Quién se atrevería a descubrir la verdad? La multitud, como un solo ente, contuvo la respiración, observando con ojos desorbitados hacia la dirección del grito. Un murmullo inquieto comenzó a fluir entre ellos, mientras las luces de la feria parpadeaban erráticamente, como si algo sobrenatural estuviera manipulando su danza. Los niños, con caras pálidas y ojos desmesurados, se aferraban a las faldas de sus madres, mientras éstas, con rostros tensos, parecían recordar algo que habían intentado olvidar. De pronto, una figura emergió entre la niebla densa. Era un hombre, o lo que parecía ser un hombre. Su piel era pálida como la luna, y sus ojos, que parecían profundos abismos, reflejaban un sufrimiento que iba más allá de esta vida. A medida que avanzaba, un frío inhumano lo acompañaba y la risa festiva se fue apagando como un fuego que lucha por mantenerse vivo. Los presentes empezaron a comprender que la fiesta había tomado un giro escalofriante. La figura se detuvo en el centro de la plaza, la niebla se arremolinaba a su alrededor como si ella tuviera vida propia. «Vengo a buscar lo que me pertenece», pronunció con una voz que resonó como un eco en la noche, haciendo temblar las almas presentes. Su frase reverberó, trayendo consigo un retazo de pasado que la mayoría preferiría haber olvidado, aquel secreto que las mujeres del pueblo habían escondido entre susurros. Algunos se atrevieron a acercarse, entre ellos, Valeria, una joven llena de valentía pero marcada por una curiosidad peligrosa.
¿Quién eres?, preguntó, su voz titilando entre el miedo y la determinación. La figura sonrió, un gesto que heló la sangre en las venas de todos. Soy la canción que se ahogó en sus risas, el niño que nunca se fue, respondió, y como estas palabras flotaron en el aire, la plaza estalló en gritos aterrorizados, los ancianos comenzaron a murmurar cosas incomprensibles, recordando una feria en particular, la misma en la que aquel niño había desaparecido, y la misma que algunos decían había traído consigo una maldición. ¿Acaso era él el niño cuyas risas retumbaban cada vez que los fuegos artificiales estallaban? La verdad, tan oscura y dolorosa, se encarnó en la mente de Valeria. Ellos habían sido los causantes de su tragedia. Roberto, un amigo de Valeria, avanzó hacia el extraño, decidido a confrontarlo. «No puedes hacer esto, déjanos en paz», gritó. Pero el desconocido solo rió, una risa que resonaba con aires de desprecio. «Mientras el recuerdo esté vivo, yo nunca estaré en paz». Con esas palabras, el cielo se oscureció de repente, como si una tormenta siniestra estuviera a punto de desatarse, la niebla se espesó, apretando a todos en su abrazo glacial. Algo se movía en la oscuridad, y en ese instante, varios de los presentes se llevaron las manos a la cabeza, como si un dolor profundo les invadiera. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda y supo que era el momento de decidir, enfrentarse a la verdad o huir del horror. Lo que nadie sabía era que tras la sombra del extraño, otro secreto acechaba, uno que traería la ruina a todo el pueblo. Con el nudo en la garganta aún presente, Valeria dio un paso hacia adelante. Las súplicas de sus amigos resonaban, pero había algo en su interior que le decía que debía saber más, que las preguntas del pasado esperaban respuestas. ¿Quién o qué más existe?, se preguntó, mientras la oscuridad cerraba el cerco a su alrededor. Justo entonces, un ruido ensordecedor estalló como un trueno, y la plaza se sumió en un caos absoluto. Las luces del carrusel comenzaron a girar salvajemente, y risas maníacas resonaron por el aire. Valeria se volvió hacia sus amigos, ojos aterrorizados, y comprendió que esto apenas era el comienzo de una pesadilla. ¿Lograrían enfrentar lo que habían desatado o sería el fin de todo lo que conocían? Las luces del carrusel giraban sin control, creando sombras que parecían cobrar vida en cada rincón de la plaza. Valeria sintió que el aire se hacía más denso, como si la misma atmósfera se viera impregnada por el terror que emanaba de aquella figura que había interrumpido la feria. La risa maníaca seguía resonando, un eco distorsionado que retumbaba en sus oídos, haciendo que su corazón latiera con fuerza. Roberto, al ver el terror en los ojos de Valeria, tomó su mano con firmeza. «Tenemos que irnos», exclamó, pero Valeria plantó los pies en el suelo, resistiendo la urgencia de huir. «No, Roberto, tenemos que quedarnos. Además, ¿no sientes que algo más está sucediendo aquí?». A medida que hablaba, la figura pálida se movió nuevamente, alzando su brazo hacia el cielo como si reclamara algo que le había sido robado. «Las risas que escuchan no son solo una ilusión», dijo con voz gutural. «Cada año, me devuelven su eco, pero esta vez, es distinto. He venido a buscar a los perdidos». Las miradas de la multitud se entrelazaron, y las manos temblorosas de los ancianos apuntaron hacia el centro de la plaza. Más murmullos emergieron, voces entrecortadas que hablaban de un pacto quebrantado, de una traición que jamás había sido perdonada. Valeria entrecerró los ojos, tratando de comprender el significado detrás de aquellas palabras, cuando de repente, un grito desgarrador rompió el aire. Un grupo de niños, aturdidos y paralizados por el miedo, comenzaron a retroceder. Desde la niebla, varias figuras pequeñas comenzaron a emerger, reflejos de las risas que habían llenado la feria hacía años. Eran los niños que se habían perdido, aquellos que habían desaparecido sin dejar rastro. Sus miradas estaban vacías, sus rostros etéreos como ecos de lo que alguna vez fueron. «No. ¿Qué es esto?», gritó una madre, buscando a su hijo entre la multitud, temiendo lo peor. Los niños perdidos se dirigieron hacia el hombre, deslizándose hacia él como sombras. Valeria sintió que su corazón se detenía. «Esto es lo que nos has traído», se atrevió a decir. «No puedes quedarte aquí». La figura, con sus ojos oscuros fijos en Valeria, avanzó un paso más. «Tu pueblo me debe una deuda», declaró, una mezcla de tristeza y venganza en su voz. «Cada año que pasa sin que logren recordar, alimenta mi dolor.
Es hora de pagar, era un momento de verdad. Las palabras del extraño resonaron en el corazón de Valeria, quien comprendió que el dolor del pasado nunca se había ido. La historia del niño que desapareció era solo la punta del iceberg, había otros secretos escondidos que desgarraban a la comunidad. Sintió el frío de la revelación apoderarse de ella. Debemos recordar, dijo Valeria, con voz temblorosa pero firme. Debemos enfrentar lo que hemos hecho. Solo así podremos liberarlo. La multitud, sumida en el caos, comenzó a calmarse al escucharla. Algunos se acercaron, reticentes pero decididos, como si finalmente comenzaran a comprender que el único modo de huir de la oscuridad era enfrentándola. Pero entonces, un nuevo trueno retumbó en la distancia. La niebla comenzó a arremolinarse a su alrededor, y el viento sopló con más fuerza, como si una tormenta se estuviera formando. ¿Estás lista para aceptar la verdad?, preguntó el extraño, con una sonrisa en los labios como una serpiente. Tan pronto como Valeria asintió, un destello brillante iluminó el cielo, y en un parpadeo, la plaza se oscureció aún más. Unas sombras asomaron entre la neblina, y Valeria entendió que esta pesadilla era solo el comienzo. Un susurro envolvía el aire, ya no hay vuelta atrás. Mientras los ecos de la risa perdida seguían resonando, Valeria y los demás se enfrentaron a lo desconocido. ¿Qué otros secretos estaban dispuestos a recordar? ¿Y cuál sería el costo de desenterrar esas verdades olvidadas? La noche apenas comenzaba. La oscuridad se espesó alrededor de Valeria y la multitud, como una manta pesada que absorbía la luz y la esperanza. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando la figura pálida alzó aún más su brazo, y un viento helado cortó la plaza, llevándose consigo los últimos vestigios de la calidez de la feria, las risas de los niños ahora convertidas en silenciosos gritos de angustia. Recuerden, insistió Valeria, mirando a cada rostro a su alrededor. Las miradas perdidas comenzaron a enfocarse, un destello de comprensión atravesaba la confusión. Si no enfrentamos lo que hemos olvidado, este horror nunca terminará. Roberto apretó su mano con fuerza, temiendo lo que pudiese venir. El extraño dio un paso adelante, el eco de sus zapatos resonando en el pavimento empapado y desgastado. Cada niño que olvidaron es parte de ustedes, dijo, su voz un murmullo serpenteante en el aire. Cada rayo de luz que han apagado en su memoria alimenta mi poder. Esta noche, regresarán a recordar, los murmullos crecieron, la ambigüedad del mensaje les envolvía con una sensación de inquietante temor. Valeria sintió cómo su estómago se apretaba, como si una ola de miedo la estuviera arrastrando hacia el centro de un torbellino oscuro. ¿Qué quieres, realmente? ¿Qué quieres de nosotros?, gritó, la desesperación tiñendo su voz. Quiero que me devuelvan lo que me quitaron. El pasado no se puede ignorar sin consecuencias. Recuerden. Exclamó el extraño, y las sombras, como si respondieran a su llamado, danzaron alrededor de la plaza. De pronto, las luces del carrusel parpadearon con fuerza, iluminando los rostros de los niños perdidos. Sus lágrimas parecían flotar en el aire, resonando con el eco de un lamento antiguo que ahora llenaba el espacio. Valeria se dio cuenta de que había un niño entre las sombras que parecía familiar. Era el hermano de una amiga suya, aquel que había desaparecido en un día de feria hace años. ¿Por qué no nos dijiste antes?, pensó mientras su corazón se apretaba de nostalgia y dolor. Fue como si cada niño perdido comenzara a contárselo todo, a susurrarle secretos olvidados que resonaban con sus propios recuerdos reprimidos. When the light fades, the memories return, el extraño dijo con voz grave, llenando la plaza con un ominoso eco de advertencia que helaba la sangre. Ahora deben unir sus voces o quedarán atrapados en este ciclo para siempre. No. No podemos dejar que esto siga así. Valeria vociferó, sintiendo la agitación en sus venas. Al mirar a Roberto, vio el mismo destello de comprensión en sus ojos. Sin pensarlo, Valeria comenzó a avanzar hacia el centro, invitando a los demás a seguirla. Recuerda. Recuerden a sus hijos, a sus amigos, a los que se fueron. Juntos podemos romper este hechizo. Las palabras vibraban en el aire, activando algo dentro de cada uno, la plaza tembló de energía, sombras de figuras etéreas danzando y retumbando, llenando el ambiente de una mezcla de miedo y esperanza.
Valeria pudo sentir el peso de las memorias aplastando a la multitud, una lucha entre lo que se había perdido y lo que aún podían salvar. Pero del fondo de su mente brotó otra pregunta aterradora: ¿y si algunos recuerdos son tan oscuros que preferirían olvidarlos? Mientras el viento arreciaba y una luz brillante se filtraba a través de la oscuridad, la figura pálida sonrió, sus ojos llenos de promesas rotas y verdades guardadas. La verdad puede ser una carga, pequeña Valeria. ¿Estás lista para enfrentar el infierno que acecha en tu memoria? Y en ese instante, el cielo fulguró con un destello y la realidad pareció desvanecerse, dejando solo la interrogante de lo que estaba por venir, mientras el pasado y el presente se entrelazaban con una siniestra melodía de risas y llantos. La tormenta había comenzado, y Valeria sabía que el verdadero horror aún estaba por desatarse. Valeria sintió como el suelo se movía bajo sus pies, como si la plaza misma estuviera despertando de un sueño perturbador. La figura pálida se mantuvo impasible, observándola con una intensidad que le erizó la piel. La luz del carrusel iluminó los rostros de los niños perdidos, pero en lugar de alegría, sus ojos reflejaban un vacío abrumador, un deseo silencioso de ser recordados, de ser liberados. «Recuerda», volvió a gritar Valeria, su voz ahora más firme, resonando como un eco que buscaba anclarse en las mentes aturdidas. Sintió una conexión profunda con los presentes, algo que rompía el hechizo que los envolvía. A su lado, Roberto dejó escapar una respiración entrecortada. «¿Qué pasa si recordamos cosas que preferiríamos olvidar?», preguntó, la preocupación grabada en su rostro. «Debemos arriesgarnos», afirmó Valeria con más fuerza. «Estos niños merecen que hablemos por ellos. Si el dolor es lo que desemboza la memoria, entonces, seremos valientes». El extraño ladeó la cabeza, como si su respuesta estuviera a punto de ser revelada. Las sombras pulsaban, haciéndose más densas con cada segundo. ¿Valientes? Al recordar, no solo liberan lo que tienen olvidado, también liberan los demonios que han acechado sus sueños. Los murmullos en la plaza creció, el miedo y la tentación se chocaban en un torbellino. De repente, las luces del carrusel empezaron a girar a una velocidad insólita, dibujando un círculo de colores vibrantes que parecía querer atrapar sus almas. Valeria vio a los niños perdidos girar junto con las luces, sus risas y llantos atrapados en una danza aterradora entre lo etéreo y lo real. Una imagen le vino a la mente con fuerza: el recuerdo de su madre llorando en la cocina, una sombra oscura cruzando la ventana, y un eco de murmullos que prometían un regreso. Un escalofrío le recorrió la espalda. Mamá siempre decía que no deberíamos hablar sobre lo que habíamos perdido porque nadie regresa de eso. Y sin embargo, aquí estamos, murmuró Roberto, un brillo de determinación comenzando a brillar en sus ojos. Si aceptamos el dolor, tal vez encontremos la sanación. Las sombras comenzaron a hacerse más intensas a su alrededor, un manto oscuro cubriendo el cielo estrellado. Cada palabra que Valeria pronunciaba parecía sacar a la luz fragmentos olvidados de sufrimiento y pérdida. Había un niño que había sido su vecino, uno que no había regresado de la feria. Otra niña que siempre llevaba trenzas y había desaparecido de repente. Sus recuerdos flotaban en el aire como mariposas atrapadas en una telaraña. «Sí, recordemos», exclamó alguien detrás de ella, la multitud comenzando a unirse, a elevar sus voces en un coro desgarrador. La figura del extraño se encogió, como si su poder se desvaneciera ante la fuerza colectiva de aquellos que se atrevían a enfrentar su dolor. «No olviden, que la verdad atrae sombras. La luz también puede ser peligrosa», advirtió el extraño, mientras Valeria sentía que algo profundamente oscuro comenzaba a emerger. Un grito lanzó sus palabras al viento, resonando con la desesperación de muchos recuerdos apuñalados por la prisa del olvido. La plaza se llenó de murmullos y lamentos mientras Valeria y los demás enfrentaban su propio pasado, pero en ese momento, la risa de un niño resonó por encima del caos. Una risa vacía que olfateaba a través de los ecos disonantes, como un faro en una tormenta. Valeria se volvió, sus ojos se abrieron con horror, el mismo niño que había visto antes parecía estar más cerca ahora, surgiendo de la oscuridad. «No puedes recordar sin pagar el precio», susurró, su voz sonando como un eco lejano. El corazón de Valeria se detuvo. ¿Qué había desatado? ¿Era la memoria un refugio o una trampa? La vibrante luz reculó, cada sombra ahora en peligro de desvanecerse en el abismo.
Frente a ella, el niño extendió su mano, y lo que al principio podía parecer una esperanza, se tornó en una amenaza oscura. ¿Recuerdas lo que pasó aquella noche? La feria nunca perdona, susurró las sombras, lanzando una advertencia que helaba la sangre. La tormenta había despertado, y Valeria sabía que ahora el verdadero horror había empezado. ¿Estaría dispuesta a enfrentar el precio de sus recuerdos, o se perderían todos, otra vez? Valeria sintió que el tiempo se detenía mientras el niño la miraba con esos ojos vacíos, como si en ellos se encerraran siglos de sufrimiento. Su mano temblorosa se acercó a la suya, una invitación que combinaba terror y anhelo. No puedes salir de aquí sin recordarlo todo, insistió el niño, su voz suave pero penetrante, como un susurro helado en una noche oscura. Roberto dio un paso adelante, su expresión un mar de confusión y miedo. Valeria, ten cuidado. No sabemos lo que estás a punto de hacer. Pero ella, atrapada en la profundidad de esos ojos que parecían suplicarle, no podía retroceder. La plaza vibraba con los ecos de sus recuerdos compartidos, resonando en sus oídos como una melodía trágica. ¿Era el precio de la memoria la horrenda culpa de haber olvidado? La idea de los niños atrapados en el tiempo, necesitados de liberación, vencía todo miedo latente en su interior. De repente, las luces del carrusel se tornaron rojas, como si la sangre misma se entrelazara con su luz. La figura pálida del extraño comenzó a retorcerse en la penumbra, cada sombra en su alrededor parecía moverse, como si la plaza misma se revelara. Cada recuerdo trae su propio horror. ¿Estás lista para acoger el tuyo? El eco de sus palabras reverberaba entre los muros antiguos. Las visiones comenzaron a asaltar la mente de Valeria como un torrente indomable. Vio a su madre, no solo llorando, sino también sosteniendo una pequeña muñeca, una de esas que solía dejar olvidadas en la estufa. Esa muñeca había pertenecido a la niña que jamás volvió. La risa de los niños se transformó en gritos, un coro de lamentos que sacudía su alma, haciéndola querer gritar también. Recuerda, porque olvidarlo significará que se irán de nuevo, insistió el niño, su mano ahora tocando suavemente la de Valeria. Mientras sus dedos se entrelazaban, imágenes de sombras danzantes surgieron ante sus ojos. Las risas de la feria, los colores y el bullicio se tornaron en un mar de sensaciones amargas. Las sombras de los niños desaparecidos parecían elevarse a su alrededor, formando un círculo, una danza espectral que la invitaba a unirse, pero su corazón palpitaba con un dolor profundo. Roberto gritó, Valeria. No lo hagas. Pero su voz se ahogó entre el lamento de los recuerdos. Ella se sintió atraída hacia el niño, hacia la promesa de liberar a los perdidos. ¿Qué tan profundo estaba el dolor que debía recordar? ¿Qué secretos ocultaba la noche que habían olvidado? De repente, una corriente fría azotó la plaza. Las luces del carrusel parpadearon, y los ecos de risas comenzaron a retumbar de nuevo, pero esta vez estaban acompañados por llantos desgarradores. Valeria sintió como el miedo se apoderaba de ella, una angustia que la empujaba a descifrar lo que había olvidado, el verdadero precio a pagar, que era su propia esencia. Ellos no están listos, murmuró una voz femenina entre la multitud, irguiéndose entre las sombras. La memoria puede ser un veneno. Con cada palabra, Valeria sintió cómo la oscuridad absorbía la luz, y la figura del extraño la observaba con una sonrisa siniestra. La plaza se llenó de una energía disonante, las sombras tomando forma entrelazándose en la realidad misma. Nadie regresa de la verdad sin un sacrificio, advirtió. Valeria se enfrentó al niño, sintiendo como si el aire se volviera más denso. ¿Qué debo hacer?, preguntó, el eco de su propia voz sonando distante. ¿Te atreverás a recordar, Valeria? ¿O te aferrarás al olvido y dejarás que ellos sigan atrapados en esta memoria? La elección es tuya. Pero el tiempo se acaba. La plaza fue invadida por una sensación como una ola, empujando a Valeria hacia el borde de lo desconocido. ¿Podría liberarlo sin perderse a ella misma en el proceso? La marea de sombras avanzaba, ansiosa por descubrir su destino. El niño alzó su mano, y Valeria tuvo que enfrentar la verdad más aterradora de todas. ¿Está preparada para afrontar el precio que su recuerdo puede exigirle? Y en ese momento, el cielo pareció desplomarse, y la plaza se sumió en un abismo de oscuridad.
Valeria sabía que la decisión estaba ante ella, un precipicio aterrador de su propia memoria. Lo único que podía hacer era un último susurro de fuerza, recuerda, pero, ¿podría de verdad recordar sin perder su propia esencia en el proceso? El tiempo comenzaba a desvanecerse, y la respuesta aparecía como un susurro en la bruma. Valeria se sintió como si estuviera flotando entre el caos de recuerdos y sombras. La oscuridad la rodeaba, atrayéndola con una fuerza mística y aterradora. La mano del niño en la suya parecía quemar, una conexión que emanaba tanto dolor como esperanza. Recuerda, repitió, como un mantra que calaba hondo en su ser. De pronto, las imágenes comenzaron a captar su atención de nuevo. Esta vez no eran solo visiones fugaces, eran fragmentos de su infancia, distorsionados y llenos de angustia. Se vio a sí misma corriendo en la plaza, riendo junto a otros niños, pero en ese instante se dio cuenta de que la alegría era una ilusión. Los rostros de sus amigos se transformaron, uno a uno, en máscaras de terror y desesperación. Un grito desgarrador resonó en su mente, era la voz de su madre, llamándola con un tono que era a la vez familiar y extraño. Cualquier rastro de felicidad se desvaneció. La realidad la golpeó con la sombra de una verdad que siempre había temido enfrentar. Una imagen nítida atravesó su mente, había un secreto que la mantenía alejada de su propia historia, y ese secreto pesaba más que cualquier memoria olvidada. Valeria, la voz de Roberto volvió a interrumpir, esta vez llenando su mente de desesperación. No te quedes ahí. Pero el eco de sus palabras parecía diluirse en la penumbra, incapaz de vencer los gritos que empezaban a resonar en su interior. ¿Qué hay de ellos?, preguntó el niño, su tono era suave, pero la pregunta estaba cargada de significado. ¿Estás dispuesta a liberar a los que han quedado atrás, a una costa de ti misma? Valeria sintió que su respiración se volvía pesada. Los recuerdos que jamás imaginó recordar la arrastraban, exigían su atención. La imagen de la muñeca de su infancia se hacía cada vez más vívida, y la risa de la niña que solía ser sonaba en sus oídos como un eco en la lejanía. La plaza, antes reconfortante, se había transformado en un laberinto de sombras. La figura del extraño parecía cobrar vida. Sus ojos brillaban con un fulgor enigmático mientras apuntaba lentamente hacia un rincón de la plaza. Y allí, en esa penumbra, una figura familiar se asomó, un rostro que Valeria había olvidado, un rostro lleno de esperanza y dolor. Era su hermana menor, perdida en el tiempo, atrapada en una guerra de recuerdos. No. No puede ser, se dejó llevar por la desesperación. La figura de su hermana sonrió con dulzura, pero en su mirada había una súplica que la desgarró por dentro. Quería liberarse, como cada niño atrapado en este ciclo infernal. Pero liberar su dolor requería más de lo que Valeria se sentía capaz de ofrecer. Debes confrontar la verdad, insistió el niño, su voz resonando por encima del murmullo del viento. ¿La dejarás atrapada o te atreverás a recordar para siempre? El aire se volvió gélido. Las sombras se alzaban, y cada falta de respuesta resonaba como una condena. Valeria sostuvo la mirada de la niña un instante que pareció eterno y el milésimo de una elección quedó suspendido en el tiempo. Lo que olvidaste no fue tu culpa, murmuró la voz femenina que aún reverberaba. Pero la pregunta seguía ahí, suspendida entre el abandono y la esperanza. El niño le dio la mano, como el faro que la guiaba, y Valeria sintió que estaba al borde de un abismo, todo su ser anhelaba entender, comprender qué proceso doloroso debía atravesar. Pero el miedo a perderse a sí misma la mantenía paralizada. La oscuridad, ahora al alcance, se extendía y en su esencia podría haber respuestas o condenas. El extraño sonrió de nuevo, y Valeria supo que la clave estaba en esa decisión. ¿Pero podría abrazar su verdad sin desvanecerse en ella? Así, la plaza dio un giro inesperado, y en el aire vibraban las risas y lamentos de todos los perdidos. Recuerda, resonaba la voz en su mente. Ante ella, la realidad se tornó líquida, y con cada latido se preguntaba, ¿quién sería una vez que las sombras prevalecieran, y a qué precio liberaría a aquellos que había amado tanto? La plaza se oscureció más, y mientras la marea de sombra se precipitaba hacia ella, Valeria supo que su respuesta estaba atada al sacrificio. La única opción era someterse a la oscuridad. ¿Te atreverás a recordar qué se esconden en las sombras de tu mente?
El último eco resonó en el aire, dejando una pregunta inquietante que reverberaría en su alma, y en ese momento, la noche se tragó los lamentos, empujando a Valeria hacia una decisión que cambiaría su destino para siempre. El aire estaba lleno de un silencio abrumador, y Valeria sintió que cada latido de su corazón pulsaba con el eco de los recuerdos que la rodeaban. La figura de su hermana sonriendo, atrapada entre la luz y la oscuridad, parecía estar estirando su mano hacia ella, suplicando por liberación. «Debo hacerlo», murmuró Valeria para sí misma, apenas pudiendo creer en su propia determinación. Aferró la mano del niño con más fuerza, como si fuera una ancla en medio de un torbellino. La oscuridad se cernía, y cada sombra a su alrededor parecía expectante, como si el mundo estuviera en vilo por su decisión. Las risas y los lamentos continuaban su danza caótica, pescando fragmentos de su pasado entre susurros. Valeria se forzó a cerrar los ojos, imaginando el rostro de su madre, recordando su calidez y las historias que solía contar. Con cada inhalación, se empoderó de esos momentos, tratando de recordar la felicidad antes de que el dolor la marcara. Debes recordar. No puedes huir, la voz del niño nunca había sonado tan clara. Era un empujón, una chispa que la iluminaba en la oscuridad. Cuando finalmente abrió los ojos, todo a su alrededor pareció cristalizar en una realidad más definida. El caos se tornó en un gran tablero de ajedrez, cada sombra, una pieza en movimiento. Valeria sintió el aire volverse pesado. La figura de su hermana, cada vez más preocupante, comenzó a desvanecerse, y con ello, la posibilidad de perderla una vez más. «Espera», gritó, la desesperación se dibujaba en su rostro. La visión de la niña se detuvo, mirándola con ojos cargados de emoción. «¿Cómo puedo ayudarte? Recuerda todo lo que somos, todo lo que hemos sido», susurró la figura entre lágrimas silenciosas que parecían cruzar el umbral del tiempo. «No puedo escapar de lo que sucedió, y tú tampoco. Pero podemos cambiarlo». El niño a su lado asintió, su mirada centrada en Valeria como si pudiera ver el pesado velo que cubría su alma. «Es hora de desenterrar la verdad, Valeria. Los propios secretos han creado estas sombras. Si permites que salgan a la luz, tendrás la oportunidad de salvarla». Valeria sintió un nudo en su garganta. La culpa, mezclada con el deseo de proteger a su hermana, la empujaba a dar el paso. ¿Y si no puedo con la verdad? ¿Y si me destruye? Todo lo que has temido puede prevalecer, pero también puedes encontrar la fuerza que jamás imaginaste tener, respondió el niño, su voz firme como una roca. No estás sola. Tienes a todos los que te han amado a tu lado. Las sombras comenzaron a moverse, como volutas de humo que se extendían hacia ella, buscando devorar su resolución. Aquel instante parecía alargarse, la ansiedad se volvía casi insostenible. Valeria se sintió confrontada con sus peores miedos, el terror a lo desconocido pesaba tanto como la esperanza de la salvación. Recuerda en su mente, resonaba la voz de su madre, cada palabra tonificándose con el sonido del tiempo. No te olvides de quiénes somos. La verdad nunca estuvo completamente perdida. Tomando una respiración profunda, Valeria se sentó en el suelo, desafiando el miedo que la invadía. Y, con cada inhalación, comenzó a desvelar esas memorias olvidadas. Los fragmentos de su infancia, la risa de su hermana, la agonía de la pérdida, todo empezó a recobrar forma y claridad. Empezaba a recordar el momento en que se fracturó su mundo, pero justo cuando estaba a punto de descifrar el pálpito de esa verdad, un grito desgarrador estalló en la plaza, como una ráfaga de viento en medio de la tormenta. Valeria levantó la vista, el terror arrugó sus facciones. «Allí en la sombra», exclamó el niño, señalando un rincón donde la oscuridad se concentraba, vibrante e inquietante. Una figura emergió lentamente, apenas perceptible al principio, una entidad oscura, envuelta en el mismo desasosiego que Valeria había sentido. Y en ese instante, ella entendió que escapar en silencio ya no era una opción. Se enfrentarían el uno al otro. ¿Acaso te atreves a recordar lo que antes preferiste olvidar, las sombras siseó, y el aire azul? Alrededor se volvió helado, las palabras resonaron como un tambor en su corazón. Valeria, presa del pánico y la determinación, comprendió que esto era solo el comienzo de una lucha por su propia alma y la de los que amaba.
Con un suspiro profundo, se levantó, dispuesta a enfrentar a su pasado y conquistar sus sombras. La batalla se estaba a punto de iniciar, pero antes de hacerlo, una pregunta atravesó su mente: ¿qué hecho partió su felicidad en dos y trajo tanto sufrimiento? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, y el tiempo se estaba desvaneciendo. La sombra avanzó, cada paso un susurro helado que cortaba el aire. Valeria sintió que el tiempo se detenía, como si el universo entero se hubiese ralentizado para observar el enfrentamiento inevitable. La figura oscura, con sus contornos vagos y su mirada penetrante, parecía estar compuesta de cada temor que había olvidado, cada secreto oculto que había decidido dejar en la penumbra. ¿Por qué temes la verdad, Valeria?, la sombra susurró, su voz resonando en el abismo como un eco de su propia conciencia. ¿Acaso no quieres saber qué ocurrió aquella noche? ¿Qué trajo la tristeza a tu vida? Valeria sintió un temblor interno. Esa noche tan lejana y, a la vez, tan presente. El recuerdo de su hermana sonriendo y luego, el caos. Cada imagen era una espina en su alma, un atisbo de un dolor que no se había atrevido a enfrentar. No estás aquí para atormentarme, replicó, aunque la firmeza de su voz sonó débil, quebrada. La sombra se rió, un sonido resonante que revivió ecos de risas pasadas, cargadas de burla. Volver atrás no te rescatará. La oscuridad que me rodea es lo que preferiste ignorar. Pero el pasado tiene una forma peculiar de regresar cuando menos lo esperas. El niño, sintiendo la tensión en la atmósfera, dio un paso adelante, su pequeña figura iluminada por un destello de valentía. No tienes que hacerlo sola, Valeria. La verdad puede doler, pero esconderse solo la fortalecerá. Todos merecemos libertad. Las palabras del niño iluminaban como rayos de sol entre las nubes oscuras. Valeria sintió que su miedo luchaba contra una chispa de esperanza, una frágil pero decidida voluntad de liberar a su hermana y a ella misma de las cadenas que la mantenían prisionera. Está bien, dijo Valeria finalmente, su voz aunque temblorosa, resonaba con un nuevo propósito. Déjame enfrentar la verdad. La sombra se detuvo, observando a Valeria con una mezcla de curiosidad y desafío. Entonces, prepárate, las sombras no mienten, y lo que descubrirás puede romperte o liberarte. Decídete. Con un gesto apenas perceptible de la mano, la sombra comenzó a desvanecerse, dándole un atisbo del camino que debía seguir. La plaza, antes vibrante de murmullos y ecos del pasado, comenzó a transformarse en un túnel oscuro, en el que luces parpadeantes empujaban a las sombras hacia las esquinas más remotas. Valeria respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire pesado de la revelación. ¿Qué sucedió esa noche?, preguntó al vacío, buscando respuestas donde solo había preguntas. La voz de la sombra susurraba en su mente, instigando y acentuando el peso del silencio que se deslizaba sobre sus hombros. Recuerda, sonó de nuevo, pero esta vez era más que un eco. Era una orden, un anhelo, algo condenado a salir a la luz. Se dio cuenta de que no podía retroceder. Necesitaba revisar cada recoveco de su memoria, cada rincón olvidado que había sellado para no volver a ser lastimada. Cuando el niño tomó su mano, sintió que una corriente de energía recorría todo su ser, un vínculo que la impulsaría a seguir. El tiempo se tornó borroso, y se encontró caminando a través de oscuros túneles de recuerdos. Imágenes titilantes de su hermana, fragmentos de risa y llanto, cada uno golpeando su corazón como un tambor. Una escena la atrapó, ella de pie, en la cima de una escalera, mirando hacia abajo, donde los gritos se mezclaban con el silencio. Valeria, gritó, desolada, la imagen de su hermana brincando hacia ella. No olvides cómo llegamos hasta aquí. Y con cada paso, lo que ella había temido a lo largo de los años, ahora bailaba ante sus ojos. La verdad era un monstruo que había evitado. Y si la verdad le rompía el corazón, como había hecho tantos años atrás, el niño a su lado, aprisionado entre el valor y el miedo, la guiaba en el oscuro laberinto de su mente. En lo más profundo de su ser, Valeria comprendió que el final de esta búsqueda podría ser más aterrador de lo que había imaginado, y que, sin embargo, era un paso necesario. Su corazón latía con fuerza, cada latido resonando en la penumbra. La pregunta, ahora más urgente que nunca, retumbaba en su cabeza: ¿qué encontraron realmente esa noche,
mientras avanzaba, la figura de su hermana emergió una vez más, pidiendo ayuda, y Valeria supo que el tiempo se estaba agotando. La verdad la estaba esperando, pero ¿estaba ella lista para afrontarla? Con cada paso, la mesa del juego cambiaba, una nueva revelación aguardaba justo en la esquina de su memoria, lo peor parecía aún estar por venir, pero en su interior, ya no había espacio para el miedo. La lucha estaba a punto de comenzar. La plaza ahora parecía un campo de batalla entre la luz y la oscuridad. Valeria sentía cómo la tensión le oprimía el pecho, pero su determinación comenzaba a florecer. La figura de su hermana, atrapada entre las sombras, se tornó su única meta. No voy a dejarte aquí, juró con fervor, mientras el niño a su lado la miraba con una mezcla de admiración y temor. De pronto, la sombra oscura dio un paso al frente, su voz resonante como el trueno. ¿Realmente crees que puedes salvarla? El desafío flotó en el aire, y Valeria sintió que el frío helaba su corazón. Pero su fuerza era ahora inquebrantable. Sí. Yo enfrentaré la verdad, cueste lo que cueste, gritó con todas sus fuerzas, su voz cortando la niebla que las rodeaba, las sombras comenzaron a girar, la plaza entera parecía convulsionar alrededor de ellos. Entonces prepárate, dijo la sombra, y con un movimiento rápido, se disolvió en un hondo susurro. Una luz tenue apareció en el centro, y Valeria supo que ese era el camino hacia su liberación, el lugar donde los recuerdos ocultos emergían con fuerza. Tomó la mano del niño y lo siguió hacia la luz. Cuando atravesaron el umbral, las imágenes comenzaron a destellarle. Recordó la feria, con sus risas y colores, pero también el caos que siguió. Recordó el momento en que su hermana desapareció, la búsqueda interminable y el silencio aplastante. La realidad la golpeó como un torrente, cada emoción un puñetazo en su alma. Todo era tan perfecto, y luego todo se desvaneció, murmuró Valeria, con lágrimas brotando de sus ojos. La figura de su hermana apareció, ahora más clara. No podía dejarte, dijo con voz suave, rompiendo el silencio. Nunca dejaste de buscarme. Valeria sintió un estallido de amor puro, pero también una enorme carga de culpa. Siento que he fallado, confesó, sus palabras repletas de dolor. Te olvidé, y no debí hacerlo. No es tarde, respondió la niña, su reflejo lleno de esperanza. Vuelve a recordar, por favor. Debemos liberar todo lo que llevamos dentro. Y en ese instante, Valeria comprendió que el poder de la memoria podría liberar, que al enfrentar sus sombras, podría también iluminar lo que había quedado atrapado en la penumbra. La plaza se convirtió en un escenario eterno. Los ecos de risas, llantos y murmullos rodearon a Valeria, y comenzó a compartirlo todo. Recuerdos de alegría, de amor, de dolor, lo recordaré todo, prometió, sintiendo cómo la presión en su pecho se disipaba lentamente. Los niños que habían sido olvidados emergieron alrededor de ella, sus rostros llenos de anhelos y esperanza. Juntos, comenzaron a danzar con Valeria, revoloteando en un vals de recuerdos y emociones. La plaza vibraba con la energía de sus recuerdos recobrados, cada paso al frente acercándolos más a la reconciliación. La sombra oscura lanzó un grito de ira, pero Valeria no se detuvo. No tengo miedo de ti. Ya no soy prisionera de mis miedos. Hoy recuerdo y libero. La luz brilló más intensamente. Lo que antes había sido oscuro y frío ahora iluminaba la plaza con un fulgor vibrante, cubriendo a los niños perdidos con un calor esperanzador. A medida que el sol se filtraba a través de la oscuridad, un espectáculo de luces danzantes comenzó a rodear a cada figura, transformando el horror en belleza. Mientras las últimas sombras desaparecían, la sonrisa de su hermana se hizo más brillante. Gracias, hermana, dijo. Antes de desvanecerse en una bruma dorada, Valeria sintió que el poder de la memoria la había liberado. Respiró profundamente, el aire fresco y liviano, el peso que había cargado durante tanto tiempo se había desvanecido. Los murmullos del pueblo, la risa, los gritos, todo se fundió en un coro de agradecimiento. Hemos regresado, proclamó, mirando a los rostros que la rodeaban. Los ancianos, los amigos, todos brillando con nueva vida. El niño que había sostenido su mano apareció junto a ella. Lo lograste, dijo sonriendo, y Valeria lo abrazó, sintiendo la conexión inquebrantable que habían forjado en su viaje. La plaza ahora estaba llena de vida, más vibrante que nunca.
las luces brillaban con fuerza, y las risas de los niños se entrelazaban en el aire. Nunca olvidemos de dónde venimos, murmuró Valeria, mientras la esperanza renacía en sus corazones, mientras la noche se desvanecía, el pasado fue finalmente abrazado. Esta fue una victoria no solo para Valeria, sino para todos los que habían sentido el dolor del olvido. El ciclo había terminado, los secretos fueron liberados, y cada alma Bulun que había estado perdida ahora danzaba en unidad. La última imagen que Valeria retuvo fue la de su hermana sonriendo, libre, un eco de amor en su memoria, y así, con cada parte recuperada, Valeria dio un paso hacia un futuro donde recordar no significaba dolor, sino un canto a la vida que siempre debía celebrarse. Gracias por unirte a esta travesía increíble. Pero aquí no termina todo, hay mucho más por descubrir. Te invito a suscribirte inmediatamente al canal para que no te pierdas nuestras próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte que más personas conozcan la verdad detrás de estas historias. Visita la sección de comentarios, quiero saber tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más. Gracias por ser parte de esta comunidad.